Buenas tardes, pues aquí estamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Esto es para el primer parcial de la clase Humanización en Salud. Entonces, empecemos. Bueno, cuéntanos cómo te llamas. Hola, Tati, mi nombre es Paula Andrea Barbosa Céspedes. Dinos tu edad, en qué trabajas, con quién vives. Bueno, actualmente tengo 49 años. En este momento pues me desempeño como gerente en una entidad financiera, en el Banco Popular. Soy casada, vivo con mi esposo, mis 2 hijos, mi mascota Nana. Vivimos aquí en Cali. Ok, y si te pudieras clasificar en un estrato socioeconómico. Ok, pues en este momento somos estrato 6. Y financieramente puedes decir, por ejemplo, soy una persona que está cómoda o tenés algunas preocupaciones, algunas deudas. En este momento no, gozo de bienestar financiero, de tranquilidad. Pues soy una persona que ahorra mucho y eso la verdad pues me da bienestar, tranquilidad y también a mi familia. Ok, ¿qué te gusta hacer? A mí compartir con mis hijos, con mi esposo, me gusta mucho la vida familiar, me gusta mucho cuando cocinamos, cuando vemos televisión, cuando salimos de paseo juntos, de verdad disfruto mucho esos momentos. Por ejemplo, hoy que es sábado, ¿cómo es un sábado normal para ti? Bueno, nos levantamos, salimos a caminar al parque, luego pues venimos de una semana muy larga, damos un descansito pues viendo películas temprano, ya por la tarde nos organizamos para salir, nos gusta ir a hacer mercado juntos, nos encanta y vamos a misa, luego nos tomamos un cafecito, vamos a algún restaurante que nos guste. Si te pudieras describir en este momento, ¿te podrías considerar una persona feliz? En este momento de mi vida sí, en este momento sí, pues ya estoy llegando casi a los 50 años y si uno mira hacia atrás, se da cuenta que ha hecho muchas cosas, de que pues tengo estabilidad, tengo una familia que amo, que nos apoyamos mutuamente, entonces sí, me considero feliz. Ok, entonces, pues, ¿qué enfermedad sufres tú? Uy. Bueno, a mí me dio un infarto en el año 2022, pues soy paciente coronaria y otras cositas que se han derivado, pues. A los 42 años sería tu infarto, ¿no? Sí, a los 42. Fuera de tu rango normal, pues del rango normal del que se debería dar esto. Eso le da normalmente a personas mayores. Y, o sea, eso fue de un momento a otro, fue abrupto, fue algo que se vio viendo o te sorprendió de la nada el infarto. Pues la verdad sí me sorprendió, pero yo venía como ese año muy estresada, muy enfocada al tema laboral, jornadas muy extensas y sí empecé a sentir mucho cansancio ya cuando estaba en casa, cuando me desplazaba del cuarto hacia la cocina, de la cocina hacia la sala o hacia el estudio, me sentía muy agitada. Inclusive llegué a pensar de que era pues, no sé, falta de actividad física porque no la hacía con frecuencia y dentro de los exámenes que me mandaron una prueba de esfuerzo. Yo agradezco, llamé mucho a esa doctora porque en la prueba de esfuerzo fue donde pues me quedé y se dio el evento. Ok, entonces, pues, o sea, nunca pudiste asociar cuando tuviste esos síntomas que hubiera sido y que era algo del corazón, eso es lo que me estás diciendo. O sea, Sí. No se te ocurrió por la cabeza. No. Y según tengo entendido yo, en tu familia nadie había sufrido esta enfermedad. Sí, ya después con el pasar de los días y la preocupación de los médicos, como pues claramente tú lo decías, este tipo de enfermedades son para mujeres mayores de 60 años. La verdad nunca lo relacioné, siempre lo relacioné con malas prácticas en cuanto pues a no estar juiciosa con el deporte, con mi estilo de vida y pues yo pensé en la vida que me fuera a ocurrir esto. Ok, entonces,
¿cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Pues cuando te dieron ese diagnóstico que me cuentas después de una prueba de esfuerzo que te dieron, o sea, ¿qué fue lo que pensabas? O sea, ¿te asustaste? ¿No pensaste que no era algo tan grave? ¿Qué O sentiste? sea, yo en la prueba de esfuerzo no duré, sino como 5 segundos, me agité mucho, me dio mucho dolor en el pecho. Entonces yo sí noté algo raro, porque la enfermera que estaba ahí llamó al médico y me dijeron que estuviera tranquila, que con quién había venido. Pues yo le dije que sola, pues era normal, para mí era normal, primera vez. Luego de ahí me pidieron el teléfono de mi esposo, de Carlos, y me dijeron que me iban a dar una atención prioritaria y súper rápida, que llegué a pasar al área de urgencia. Entonces ahí sí sentí mucha angustia, me sentí muy nerviosa, o sea, estaba sola y pues creo que lloré casi una hora mientras llegaba Carlos. ¿Y cómo sientes que te dijeron esa noticia? O sea, ¿te lo sentiste como si fuera algo intentando esquivarlo, como fueron ariscos con vos, te hicieron sentir mal por eso, o cómo fue esa experiencia de cuando te lo contaron, ese acompañamiento que tuviste cuando estabas sola? Pues la verdad, sentí mucha empatía y solidaridad, inclusive cuando estaba ahí sentada esperando que llegara Carlos y me pasaba la urgencia, el médico estuvo muy presente, el médico fue muy empático, me dijo que tranquila, que todo iba a estar bien. O sea, el acompañamiento de verdad lo valoro mucho, sentí mucha cercanía con él, hacia mí, y se preocuparon, también sentía que se estaban preocupando por sacarme adelante lo más pronto posible, lo más rápido posible. Aclárame ahí algo, ¿era un cardiólogo el médico que estaba ahí? ¿Un médico general? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, porque yo llegué, entonces ahí la enfermera es la que te prepara, la que te coloca los, ay, no recuerdo ahorita, te coloca como esos aparaticos, esos cablecitos en el pecho. Para el electrocardiograma. Exacto, y coloca eso, te da una prueba de esfuerzo con estrés, y me dijo que íbamos a empezar, que ella me iba a hacer como la preparación, pero que atrás hay un médico, pues, que yo no vi en su momento, pero había un médico atrás, que fue el que cuando ya se dieron cuenta, no sé qué fue lo que el aparato lo indicó, fue el que ya se vino a hacerme el acompañamiento. O sea, siendo tú una persona pues que la verdad no tenía un acercamiento como a la medicina, ningún familiar así cercano a vos, médico, ¿sentís que te explicaron bien la gravedad de esa situación en ese primer instante? O sea, que entendiste y que como que entraste en ese espacio en el que decías, bueno, con lo que me están explicando estoy entendiendo lo que está pasando, o sentías que habían partes que vos decías, no te estoy entendiendo, no comprendo? O sea, el tema del infarto no me lo dijeron de primerazo, ya cuando llegó Carlos, mi esposo, fue que ya con él fueron lo suficientemente claros, me indicaron que estaba en una situación muy delicada, una situación muy compleja, que debería pues pasar de una manera prioritaria al área de urgencia, que iban a continuar con los estudios y que ya después evaluarían cuál sería el paso a seguir. O sea, pero de primerazo allí, en ese instante, no. Pero con mi esposo sí fueron claros. Yo ya estaba pues en urgencias y ya los médicos hablaron con Carlos. Ok, o sea, no fue algo que, porque vos o sea, no fue algo que vos lo pedías y lo intentabas como que te explicaran bien, sino que fue porque en ese momento no estabas como en ese espacio mental para decir, necesito que me lo expliquen a detalle cuál es la verdadera situación. Yo creo que también el shock, como esa, no sé, los nervios, la angustia, y yo ya quería que llegara pues un familiar mío, o sea, ya no me, o sea, no sé, no quise ahondar como en ese tema, pero ya después me hablaron con total claridad. Bueno, y vos contabas entonces, o sea, que pues tu núcleo cercano, tu núcleo del hogar es tu esposo y tus dos hijos en ese momento, ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué no entran en la ecuación en este momento? Porque
La verdad, pues es que eso pasó tan rápido. Ellos estaban en el colegio, porque yo estaba, pues el examen fue casi hasta mediodía y, y no, o sea, porque pues lo quise canalizar primero con Carlos, obviamente no se los íbamos a ocultar, pero pues ya tener claridad de cuál era el paso a seguir. O sea, pero eso no pasó un día. No, claro, y me estás contando, pues, o sea, estamos hablando de menores de edad, niños de colegio, que hubieran, sí, pues, se les hubiera sido una experiencia totalmente diferente, así se lo contás a un adulto que tiene otra claridad mental acerca de este tipo de situaciones. Y pues también tengo mis hermanos que son muy cercanas, que también están muy pendientes de mí, pero pues yo iba tranquila, yo solamente iba a un examen de rutina. Claro, por eso tampoco pensaste como en llevar un acompañante. Pues, ya ahora por lo menos no vas sola, ¿no? No me exigen que lo lleve. Ve, ¿pensaste en la muerte en algún momento de esas primeras etapas? Sí, y me iba generando más y más angustia porque pues había dos pasos. El tema de la complejidad, que tenía 4 arterias tapadas, era hacer una cirugía de corazón abierto. Y la otra opción era colocarle unos stents. Entonces, pero los médicos que estaban ahí en ese momento, que me hizo el cateterismo, son médicos dinamistas, creo que es ese, eran más de hacerme la operación. Y en ese momento yo me imaginaba cómo sería una operación, la angustia que me podía morir, porque pues para mí el corazón es como la parte más importante del cuerpo y es el que te da la vida, o sea, es el que constantemente te está bombeando. Y yo decía, Dios mío, si mi corazoncito está así, es decir, siempre es en la muerte. Claro, y pues, o sea, lo que van a contar, o sea, como nosotros el único acercamiento que habíamos tenido a problemas de corazón había sido con mi abuela de parte de papá, sí, en donde él había, o sea, nosotros asociamos cirugía corazón abierto como algo malo, porque claro, ya tenía 70, 80 años cuando se lo hicieron. ¿A quién? ¿Al abuelo? No, se lo hicieron a los 65 años. Ok, igual ya tenía una edad avanzada, sí, es lo que es como mi punto. Y claro, cuando se lo hacen a una edad avanzada, pues uno ya empieza como, pues bueno, de pronto por la edad, por los riesgos, por su estilo de vida, pero pues uno joven nunca va a pensar llegar a ese tipo de situaciones. Entonces, pues, o sea, ¿cuál fue tu miedo más grande en ese momento? O sea, ¿qué era lo que más te asustaba? Mis hijos, no acompañarlos. Ok. Claro, como asocias ese miedo a que estaban pequeñitos, iban a cumplir 15 años. Tranquila, digamos siempre. Bueno, mentira ya. No acompañarnos en su graduación del colegio. Claro, pensaste mucho a futuro, sí, y era como, pues... Sí, están muy pequeños para dejarlos de acompañar. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ya después de ese choque inicial y después de que dijeran, no, estaban entre ese debate de cómo iban a manejar tu enfermedad, ¿cómo fue después después de ese diagnóstico, esa tarde, esa noche? ¿Cómo fue? Bueno, yo estuve en urgencias, entonces me prepararon algo pues, de manera muy rápida para hacer el cateterismo. Yo era la que más lloraba en esa salita, que tenía mucho miedo. Entonces ya me entraron, me hicieron el cateterismo, pues como las fotos, y ahí mostraban pues la obstrucción de las arterias y ellos no entendían cómo yo estaba viva porque no había tenido un infarto fulminante. La verdad, no lo entendía. Sí, entonces ya con esas evidencias ellos llamaron a un médico jefe, un señor de muy avanzada edad, y él dijo que no, que yo aguantaba. O sea, ellos indicaron, eso sí lo escuché porque siempre estuvieron al lado mío, estaba Carlos, estaba yo como paciente y los médicos. Yo era una mujer muy joven y que pues hacerles esa cirugía era como perder una oportunidad para más adelante. Entonces, era una situación grave, era una situación compleja, pero con los estén aguantando. Entonces, sí, ahí donde me programaron. Al segundo día, eso fue muy rápido, el tema de colocar 2 stents y en el mes siguiente, eso fue en marzo, en el mes siguiente pues también la intervención para colocarme los otros 2, o sea,
de una no fueron los 4, fueron en 2 casos. Entonces, ¿tú estuviste cuánto tiempo en el hospital? Estuve allá como un mes, sí, un mes larguito. Sí, salí una... No me acordaba de eso, o sea, la verdad no. Sí, estuve allá, claro, porque estaba muy monitoreada. Ok, y ya después me imagino, o sea, ¿cuándo fue que ya se lo contaste a tus familiares? Que... Ah, no, mis hermanas al día siguiente, obvio, pues ya lo sabía mi familia, ya cercanos, mis hijos, ya luego mis hermanas, mis sobrinos, en la oficina. ¿Y sentiste un apoyo ahí en esa parte? Total, un apoyo, solidaridad, todos estaban muy preocupados, asustados, por qué iba a pasar, o sea, qué iba a pasar después de esa cirugía. También pensaban en los niños, en Tati, Sebas, o sea, pero pues fue un apoyo total, también en los acompañamientos, en los regleos, porque pues ese tema de clínicas también es demandante. Ok, y, o sea, de pronto puede ser una pregunta muy extraña, pero ¿te sentiste rara cuando, por ejemplo, los médicos a tu lado empezaban a decir cosas como, no sé, lo que te decían los médicos al principio, toca corazón abierto, porque pues no tenemos otra opción, mira que esta es la más viable, o cuando hacían los exámenes, como no, de pronto esta señora sí o esta señora no? No me sentí rara, pero pues en algún momento me sorprendí de que fueran tan directos, ¿no? De que estuvieran, o sea, ellos no te ocultaron nada. Okay. Cuando estaba como, pues ellos ya cuando estaban los resultados, estábamos Carlos, estaba yo y ellos hablaban de una manera muy directa, inclusive con términos técnicos, que está la arteria, que está la válvula, que yo no sé qué, o sea, porque yo en medio de la tranquilidad que tenía, también estaba como en shock. Entonces, pero sí, este procedimiento va a ser esto y te va a entrar el catéter, cuando me hicieron el cateterismo, pues me revisaron aquí, entonces que te va a entrar por acá como una manguerita. Yo imaginaba una manguerita. Y te van a colocar los estén, luego los baloncitos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va a entrar eso por mi cuerpo? Pero la verdad la tecnología me sorprende. Claro, o sea, ellos sí se hacían entender, o sea, sí, ellos al principio era como muy técnico, pero después al final te lo explicaban, claro, la manguerita, los baloncitos y eso. Dale. Y pues desde ese diagnóstico, desde ese proceso que tuviste en ese mes, ¿cómo cambió tu vida? Primero uno se cuestiona mucho y uno dice, Dios mío, ¿por qué tengo que vivir esa situación? O por qué dejé de hacer por mí que permití que avanzara tanto, porque no comía saludablemente, porque no hacía ejercicio y porque pues todo mi mundo era lo laboral, de 7 a 7, metida en una oficina, almorzando en el escritorio, a la carrera. Entonces, ¿por qué dejé de hacerlo? Solamente pues lo hacía más bien como recreacional los fines de semana, como te contaba, con mi esposo, con mis hijos, que íbamos al parque, que íbamos a Pance, todo ese tema, pero no había una rutina de verdad diferencial. Entonces, primero uno se cuestiona, dice, Dios mío, y también te ayuda como a hacer un alto, ¿no? Entiendo que ya son pruebas y que es para bienestar, ¿no? Ok, ¿y tu estilo de vida, alimentación, qué vos decís? Claro, sí. También a ese complemento, entonces, caminatas en semana, comida saludable es más verduras, más ensalada, proteína, evitar las harinas, las grasas, igual porque lo necesito, ¿no? También el tema emocional hay que pues manejarlo y con respiración, con terapeutas, como esa parte se hizo como un clic. Ok, entonces pues aparte de los cardiólogos, de la cardióloga que te atendió y ahora es tu médico, ¿qué otros médicos se involucraron ahí en tu proceso? Bueno, varios. Tú me corriges, Tati, el hematólogo. Okay. También le dio una anemia severa, inclusive pues me hicieron transfusiones de sangre.
entró la nutricionista, entraron los médicos deportólogos para el tema de terapias, y entró también el área de psicología para acompañamiento, tanto para mí como para mi familia. Y la cardióloga, obviamente, porque pues allá hay un interés y también cómo está conformado mi núcleo, en este caso, y mucho interés en el tema de mis hijos. Ok, ¿sientes que perdiste algo después de haber sufrido? La verdad, no, antes gané mucho, pues gané vida, de verdad que sí, antes de perder gané porque tengo la posibilidad de estar viva, y también hacer un alto en el camino y también pues esa preocupación por mí, de todo ese equipo médico, también irradiarla con mi familia, de que pues sean juiciosos con el deporte, de que comamos saludable, de estar también, pues yo te dije que yo trabajo en una entidad financiera, también pues sin involucrarme mucho con mis compañeros de trabajo, pues decirles vivir aquí. Ok, y pues ya no sos la misma persona que antes, eso es lo que me estás diciendo. Y, o sea, ¿cuál fue ese cambio? ¿Cuál fue lo que digas la base que cambió, como que se movió, que cambió en vos? Mi principal motor, mis hijos, porque si yo me descuido, si yo no cumplo con las rutinas que me envían los médicos, pues podría, pues, no tengo la verdad absoluta, volver a tener estos síntomas. Y de hecho, un año después, no fue por alimentación, no fue por falta de deporte, me dio dolor en el pecho, no fue grave, pero era por el tema laboral. Por el estrés que Exacto. estaban manejando, vale. ¿Hay algo que extrañas hacer, alguna actividad, algo que hacías antes y ahora ya no puedas hacer? O sea, no sé, porque claro, yo tengo entendido que cuando uno sufre alguna enfermedad coronaria, pues entonces como que tiene algunas limitaciones, no sé, actividades que no sean actividades de riesgo, no sé, que hacer, ir al parque de diversiones a montarse a la montaña rusa o no sé, montarse en cuatrimotos en el monte. ¿Hay algo que digas? De pronto sí, pues igual no, pues que extrañaría era, yo que más joven quise ir al Nevado del Ruiz, creo que ya no puedo hacer esa escalada en la montaña. En algún momento pensé volver a hacer el curso de buceo. Yo creo que ya, bueno, le preguntaba a la cardióloga, pero no lo puedo hacer. Esas como esas cositas, ¿no? De recreación, de planes que dejé pasar y no hice, y pues ahorita ya no puedo. Pero tampoco me van a generar, ¿cómo se dice? Tristeza, ¿no? Pues ya, porque no lo hice antes. Y la rueda, lo que tú decías. Cuando nos enfrentamos La casa del terror, en los carritos chocolate no puedo montar, porque luego me choco y se me sale un estrés. si no funciona. Entonces, pues ya pasando, pues siguiendo esa línea de, claro, hay cosas que no pudiste hacer, hay cosas que pues que ya no vas a poder hacer. ¿Te duele depender de otros? O sea, pues en ese proceso que tú decías, claro, estar un mes en la clínica, después con ese acompañamiento médico que te tocó tener, ir a citas, no poder estar sola, estuviste en la casa como por ¿cuánto fue tu incapacidad? ¿2 meses? ¿Mes y medio? Fueron 3 meses de incapacidad. Estuviste 3 meses Casi en la 4 casa, meses, ajá. te tocó depender de otros. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste en ese proceso, en esa parte? Pues al principio, de verdad muy agradecida, pues de tener el apoyo de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis hermanas. No, mira que no, ese proceso no me dolió depender de otros. Ya posteriormente, pues sí se presentaron situaciones, pero básicamente no, porque yo no quedé limitada. O sea, gracias a Dios me operaron, pues o sea, fue algo muy complejo, importante, pero yo podía valerme por mí misma. Podía caminar, me podía bañar, esa parte pues no. Hiciste lo que quisiste, cuando quisiste. ¿Cómo
cambió esa relación como con tu propio cuerpo después de haber tenido esta situación? El tema de valorarlo más, el tema de, pues todo es como un hilo, ¿no? Tanto física como mentalmente, preocupándome más por él, ejercitándolo, alimentándolo bien, para que en la medida en que, ¿cómo te digo, Tati? Tener ese bienestar y esa calidad de mi cuerpo me va a permitir a mí disfrutar de unos años más, si es por temas de salud y del corazón, que fue el evento principal. ¿En algún momento te sentiste frágil, vulnerable o distinto pues por tener esta enfermedad? Sí, sí me sentí frágil y vulnerable. El tema que pues ya tenía que manejar muy bien el tema de mis emociones, tener una higiene laboral para que no me volviera a repetir el infarto. Entonces sí, ahí se me sentía frágil y de pronto en desventaja pues unos años atrás. ¿Te dio rabia que fuera tu corazón el del problema? ¿Te No. molestó eso? No, porque como te decía, o sea, todo pasó de una manera como tan limpia. Obviamente eso es algo muy delicado, es algo muy complejo, pero el procedimiento que adoptaron los médicos, que fue colocar los stents, no me generó una incomodidad mayor, como el hecho de que me hubieran hecho pues la cirugía, me hubieran partido el esternón, luego los cuidados postoperatorios. De verdad me sentí bien. ¿Y alguna vez pensaste por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? Sí lo pensé, pero también pues ya cuando ya han pasado varios años, uno se da cuenta que son decisiones mal tomadas, unos estilos de vida no adecuados, no alimentarte bien, no ejercitarte físicamente, también pues el tema de tu mente, de tus emociones, o darle prioridad a otras cosas que antes valoraba más que ahora. Entonces, ¿sí me podrías decir como 3 cosas que hubieran cambiado así enormemente antes y después de lo que viviste? ¿Qué serían? 3 cosas. Primero, darle más prioridad a mi familia que al trabajo. Antes estaba metida lleno en el trabajo, casi de 7 a 7, con malos hábitos, almorzando en el escritorio, no tomándome la pausa activa. Lo otro es ser más disciplinada, haber sido más disciplinada con el tema de mi actividad física. Esa parte pues sí me hizo como un alto en el camino. Y alimentarme bien, o sea, comer bien no es cohibirse, sino pues manejar un equilibrio. Ya pasando como a una parte pues no tanto centrada personalmente en vos, sino como a los médicos que te atendieron, a tu entorno. ¿Te sentiste escuchada por los médicos? Sí me sentí escuchada. Todas las dudas que presenté me las aclararon de una manera muy directa. Inclusive te puedo decir que pues, fueron muy directos, muy claros, o sea, nunca me ocultaron nada, aunque a veces utilizaban lenguaje muy técnico, pero se tomaron ¿cómo se dice? O sea, fueron muy empáticos en explicarme el paso a paso de cómo fue el procedimiento, cómo iba a ser mi nuevo estilo de vida. Claro, tú nos contabas, pues, o sea, te explicaron lo que sería como la aplicación de los stents de una manera muy simple. Te va a entrar una maquinita por esta arteria y te va a subir con unos baloncitos en la inflan y te colocan el stent. Y pues en algún momento sentiste que te estaban viendo pues a vos no como persona sino como diagnóstico, como esta es la señora del corazón abierto de la cama 7. No, de verdad que no, o sea, me sentí, como te digo, acompañada y valorada, muy interesados en mi proceso y mi recuperación, porque pues sabían que detrás de la señora que le colocaron los 4 stents había una mamá, había una trabajadora, había una hermana, había una esposa,
Entonces, de verdad, sentí que se ocuparon mucho de que tuviera una recuperación estable, tranquila. Ok, y si hubieras necesitado escuchar algo en ese momento que no te lo dijeron, ¿qué hubieras? Sí, la verdad que sí. Pues cuando estaba en urgencias sentada, cuando estaba sentada en urgencias, que me dijeron, pues, o sea, el médico dinamista me dijo, no es que te vamos a operar a corazón abierto, ya te vamos a preparar. Entonces sí sentí mucha angustia, sí sentí mucho miedo, pero pues luego salió la opción de que, porque era una mujer joven, hacerme el proceso de los stent. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué nombrarme tan directamente la operación de corazón abierto? Sabiendo que hay otro proceso menos invasivo, menos doloroso, que me podían hacer. ¿Cuál dirías que fue tu mayor apoyo en este proceso? O sea, que fue tu base, tu inspiración para seguir adelante. Mis hijos, mi esposo, mis hermanas, los médicos y las personas pues que son cercanas a mí, que siempre se han ocupado e interesado por mí. Y bueno, pues, o sea, vos nos venís contando, claro, o sea, tenemos muy presente como el acompañamiento que vos tuviste con tus hermanas, con tu esposo, pues ya tus hijos después de que hubieras salido del hospital, pero ¿te sentiste sola en algún momento? Para nada. Entonces me sentí muy acompañada, me sentí muy controlada. El tema de que esa libertad de que antes gozaba, pues ahorita no, están pendientes, si me demoro, ¿dónde estás? Sí, antes como que esa parte, ¿cómo se dice? Ese acompañamiento, o sea, como que se activó más en toda mi familia. Se sobrepasan a veces. Sí, se volvieron los sobreprotectores. Ok, entonces, pues, pasemos a otras preguntas más personales, más deep, y sería como una etapa, pues, en la que no quisieras aceptar lo que estaba pasando. Ya cuando, pues en el proceso en clínica, no, porque pues te dije, como te decía anteriormente, pues, o sea, eso es un equipo de médicos, de mi familia, de muchas personas que me ayudaron como a ese proceso de recuperación. Pero ya cuando yo llego a la casa, o sea, yo llegué a mi casa tranquila, mi esposo se fue a comprar los medicamentos y llega con una bolsa gigante, o sea, gigante. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no me voy a tomar eso? Ahí, toda esa tranquilidad que había tenido volvió y detonó en mí tristeza, rabia, angustia, porque pues ahí sentí de que era un cambio. Obviamente pues los médicos me dijeron el tema de que me iban a medicar, pero pues la verdad no pensé que fueran tantos. Claro, 8, 7 cajas. Sí, fue cajas. Yo decía, yo no voy a poder con esto. Pero fue como un golpe de realidad, claro, porque sí, ya. Te tocaba sí o sí, o sea, tampoco era como que pudieras decir, no, esta me la tomo y esta no. Exacto, y además que uno en la clínica, pues a ti las enfermeras pasan, te dan tu medicamento y normal, pero ya esa fue el primer choque y esa realidad que tuve. ¿Sentiste rabia o enojo con la vida? Pues, ¿qué te haya pasado eso a ti? Pues sí, rabia, pero conmigo misma y enojada conmigo misma es porque me descuidé tanto durante tanto tiempo, porque le di prioridad a cosas que ahorita me doy cuenta de que el trabajo no es todo en la vida, que soy irreemplazable. Sí sentí como un sentimiento de enojo. Y pues pasando desde la rabia al enojo, ¿sentiste algún momento que tuviste tristeza o pues desesperanza de saber que tenías esta enfermedad? Como sí sentí tristeza, porque pues igual yo soy una mujer muy joven, porque vivir esto a mis etapas de los 40 años igual me limita.
de hacer cosas que antes me gustaba y no puedo hacer. Entonces sí me sentía con tristeza, pero fue como ya ese primer añito que salí de esa primera etapa. Entonces podríamos decir que hiciste las paces con la enfermedad que tienes. Sí, la verdad que sí. O sea, como te decía Tati, todo es un proceso. Al principio vienen muchas emociones, ya uno entiende el para qué. Pues la vida le permite a uno vivir estos momentos, pero pues con el acompañamiento, con mi disposición, con la disciplina que tengo, con el tema de medicamentos, de mi estilo de vida, ya siento que fue algo positivo para mí. Si esta enfermedad pudiera hablarte, ¿qué crees que vino a decirte en ese momento? En ese momento es, Paula, el trabajo no es todo, o sea, mi trabajo estaba aquí, mi familia estaba aquí, es como llegó ese equilibrio a mi vida, o sea, lo más importante, lo que me valora son mis hijos, mi esposo, mi familia, y el trabajo sí, o sea, me genera bienestar, me genera aprendizaje, pero pues en el trabajo me reemplaza. Entonces en mi familia no, y es como hacer un alto y manejar un equilibrio de una manera diferente, el trabajo y familia. ¿Sientes que ahora ves la vida de una manera diferente? Total, sí. O sea, uno puede hacer tantas cosas, vivir tantos momentos sin necesidad de llegar a extremos, de ocuparme de lo que realmente es importante, ya desprenderme de sentimientos negativos, de egos que en algún momento también me hicieron daño, y ser una persona, o sea, la verdad, esa enfermedad me cambió para ser una persona diferente. Una persona de paz y bien. Una persona de paz y bien, una persona tranquila, que se preocupa por su bienestar, por el bienestar de su familia, por el bienestar de los demás. ¿Hay algo que valores más que antes? Pues aparte de tu familia y eso. La vida. O sea, eso es una oportunidad que me dio Dios de hacer ese alto, seguir teniendo vida para pues disfrutar mucho más momentos especiales que van a llegar, tanto personales como familiares. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo? Sí, el tema personal, haber sido más disciplinada con la actividad física, que era como muy así como un carrusel, haber sido mucho más disciplinada con el tema de alimentación, esa parte, ir a chequeos médicos, porque la verdad como no le duele nada. Claro, uno dice porque va a ir al médico. Sí, cierto, pero exacto, no esperar a que uno tenga el dolor inmenso o que le pase esto para recurrir a un especialista. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está viviendo ese mismo diagnóstico que tú viviste en ese momento? ¿Qué quisieras haber escuchado en ese momento? Primero, estuviera tranquila, porque pues gracias a Dios la medicina ha avanzado a una velocidad que uno no se imagina. Ahorita todo es más especializado, la medicina ahorita va mucho en la mano de la tecnología, y los médicos pueden actuar de una manera más rápida y no ser tan invasivos con el tema. El otro es que pues la vida te está dando como un pare, ¿no? Un pare, mira a ver qué debes cambiar. Y lo otro es ocuparte de ti. Un pare y pienso. Exacto. Para, piensa y actúa. Para, piensa y actúa. Y hablando en el ámbito médico, ¿qué te gustaría contarle pues a los médicos en formación o a médicos que ya están establecidos y tienen pues contacto con este tipo de personas que tengan estas enfermedades o estos diagnósticos? ¿Qué te gustaría contarles o que entendieran sobre pues lo que vive un paciente con este tipo de problemas, de enfermedades? Primero, que no pierdan la humanización, eso es muy, muy importante, la humanidad de los médicos,
porque mira, en todo este proceso yo tuve muchos especialistas a mi lado, en los cuales, o sea, era muy importante el tema técnico de la medicina, pero sabían que detrás de esa paciente había una mamá, había una esposa, había una hermana, había un ser con sueños que cumplir, o sea, esa parte, el tema de indagar más, porque yo empecé este proceso con un internista, y el internista, o sea, no, ¿cómo se dice? No descartó esas alertas que yo le dije, ese cansancio, y me mandó todos los exámenes como para poder entender un diagnóstico, pues yo era la primera vez que visitaba a un internista. Esa parte de preocuparse, o sea, porque es que todo tiene un sentido, o sea, toda enfermedad tiene como un origen, pero si esa internista no me hubiera hecho dentro de sus exámenes la prueba de esfuerzo, yo no te estaría dando esa entrevista. Deja de decir bobadas, Dios mío. O sea, sí, de verdad es eso, es ir más allá, no quedarse con lo básico, porque pues ustedes son profesionales, son personas que de verdad salvan vidas y le permiten a otros la posibilidad de seguir disfrutando sus sueños. Dale, eso sería todo, la verdad. Gracias por este espacio. Mucho gusto, Tati.